Entre el año 2015 y el 2016, estuve compartiendo con ustedes una serie de sermones, ¿se acuerdan? Uno titulado Conociendo la Palabra de Dios, otro Conociendo quién es Dios, y el otro sobre Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y quiero empezar una nueva serie que se va a llamar El propósito de la iglesia. Ahí conforme pues el Señor nos vaya dando la oportunidad de predicar, pues vamos a ir conociendo acerca de los propósitos que tenemos nosotros como iglesia. Antes de empezar, el primer tema sobre la serie de El propósito de la iglesia, lo he titulado Viviendo en Armonía. Ese va a ser el primer tema sobre la serie de El propósito de la iglesia. Sin embargo, quiero, antes de continuar con el sermón, decir algunas cosas que son importantes que nosotros conozcamos. ¿Quién es iglesia y quién no es iglesia? Todos sabemos que la iglesia no es el templo. Nosotros le tenemos un mal nombre a la iglesia porque esto no es la iglesia. Decimos vamos a la iglesia, o no fuiste a la iglesia, o no ha vuelto a la iglesia, como por referirnos a lo que es el templo, a lo que es el edificio. Y en la religión católica romana pues también se acostumbra a decir de la iglesia de Paraíso, etcétera. Entonces tenemos que definir muy bien quién es iglesia o qué es iglesia. Bueno, iglesia es el conjunto de personas o creyentes que han aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, que han confesado sus pecados y que se han arrepentido y que siguen las enseñanzas de Cristo. Eso es una persona que se llama iglesia. Ahora, iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, y la palabra eclesia en griego significa sacarlo afuera. De hecho, en el Antiguo Testamento aparece el nombre, no como griego, porque no se hablaba griego, ¿verdad? Sino que en arameo o en hebreo, y una palabra muy similar, que iglesia lo que significaba era cuando se tocaba la trompeta y el pueblo salía afuera. Cuando viene Cristo y establece su iglesia, en la palabra griega, eclesia, lo que quiso decir es que Él estaba llamando afuera a un grupo de personas. Y que ese grupo de personas tenían una característica muy particular, que eran sus seguidores. Ahora, si usted es una persona seguidora de Cristo, si usted es una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que Jesús es su Señor, pues usted es parte de la iglesia. Amén, hermanos. Existen dos iglesias. Qué raro eso, ¿verdad? Existen dos iglesias. Hay una iglesia invisible y hay una iglesia visible. La iglesia visible es la que nosotros podemos ver. Yo los veo a todos ustedes y podemos ir a una iglesia más grande de 2,000 o 4,000 miembros y podemos ver a todos esos que es iglesia. Sin embargo, yo no puedo asegurar de que todos los que están aquí son verdaderamente personas que han entregado su corazón a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han aceptado al Señor como su suficiente Salvador. Yo no lo sé, solo usted lo sabe. Y el Espíritu Santo sí lo sabe. Eso es lo que se llama la iglesia invisible. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo sabe si Carlos, si Roberto, si Abelardo, si Álvaro es hijo de Dios. Por nuestra vista, todos los que estamos aquí somos iglesia. Amén. Otro aspecto importante acerca de lo que es iglesia es que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo también es figurado como un gran edificio. Y cada uno de nosotros podríamos decir que es un ladrillo de ese edificio. Hermana Ivy, ¿usted sabía que usted es un ladrillo de ese edificio? Amén. Esther es un ladrillo de este edificio. El hermano Franco, todos los que estamos aquí formamos entre todos un gran edificio
que se llama iglesia. Y cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia, somos un ladrillo de esa iglesia. Y eso es una honra muy grande para nosotros. Saber que ese edificio llamado iglesia no está completo si yo no encajo ahí. Porque yo soy parte de ese edificio, soy como una pequeña piedra. Pero esa iglesia no estaría completa si yo no estoy ahí. No sé si me explico, ¿verdad? Es algo que nosotros deberíamos de tenerlo con orgullo. O sea, la iglesia de Cristo, yo soy parte de la iglesia de Cristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, y saber que yo soy parte de ese edificio. Dios no me tiene ahí rezagado, no, Dios me tiene metido dentro de su edificio. Ahora, ¿qué es la iglesia para el Señor? La esposa. ¿Qué es lo más valioso para un esposo? La esposa. Ahora, sus hijos son valiosos, yo no digo que no, y sus padres, pero ¿quién tiene más valor para la esposa sino el esposo? ¿El esposo? La esposa. Así es Cristo. Lo más valioso que tiene Cristo, ¿sabe qué es? Su esposa. Por eso dice que va a venir por una esposa, dice, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Yo no sé cuántos se han puesto una camisa con una arruga bien buena, bien grande, ¿verdad? Se ve horrible. O una camisa bien aplanchadita, ¿cómo se ve? Impecable. Pues Cristo viene por una iglesia, por su esposa, impecable, ¿verdad? Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar los propósitos de la iglesia. Los propósitos que tienen que ver con cada uno de los que estamos aquí. Porque si usted es parte de la iglesia, todos los propósitos y todo lo que vayamos a estudiar acerca del propósito de la iglesia tiene que ver con usted. Usted no puede decir, bueno, es que eso no es conmigo, lo siento. Si es hijo de Dios, si es un verdadero cristiano y es parte de la iglesia, tiene que ver con usted. Por eso es que esta serie de sermones que vamos a tener acerca del propósito de la iglesia es dirigido para los hijos de Dios. Ahora, si usted no es una persona que no ha recibido al Señor, no se ha entregado al Señor, no ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, pues hoy es un buen día, porque el mensaje es solamente para los convertidos, para los nacidos de nuevo. Viviendo en armonía, quise ponerlo de primero porque la idea de la iglesia, y vamos a ir a través de los diferentes sermones, ir conociendo cuál fue el objetivo que Cristo, como el fundador de la iglesia, tuvo para nosotros. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? En 3 años y medio, Él estableció, hizo una revolución a tal grado de que hasta el día de hoy y por la eternidad existirá, que se llama iglesia. Usted y yo. Entonces vamos a comprender qué fue lo que Jesús quiso, cuál fue el propósito de Él, qué vino a establecer. Les decía yo a los hermanos que estábamos en el curso, estamos llevando Proverbios, acerca de que el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 1, Jesús le dijo a sus discípulos, acérquense. Y esa palabra acérquense es un imperativo, es algo, es una orden, mire, acérquense. Porque él deseaba que se acercaran los discípulos para escuchar a su maestro. El propósito de la iglesia, lo que vayamos a estudiar, le corresponde a usted acercarse a eso, porque tiene que ver con usted. No vamos a hablar algo que no tenga que ver directamente con usted. El Salmo 133, si quieren lo buscan, no sé cuántos se lo saben, es un salmo muy conocido, un salmo muy bonito, ¿verdad? Es el salmo fraternal. ¿Qué dice? ¿Se lo saben alguno? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de ¿qué? De Sión. ¿Y qué dice? Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna.
Ese es el salmo fraternal. Vamos a estudiar un poco acerca de qué quiso decir el salmista con viviendo en armonía. Aquí David lo que hace es declarar en este salmo que la armonía es buena y es deliciosa. Yo no soy de postres, yo se los he dicho algunas veces, no me gusta lo dulce, pero la mayoría de las personas les encanta ¿qué? Los postres, los dulces, los chocolates. ¿Y por qué les gusta? ¿Qué sienten? A nadie les gusta. Yo sé que mi esposa sí. ¿Qué sienten cuando se comen algo delicioso? Bueno, voy a decirle lo que les gusta. Chicharrones, entonces. ¿No están cansados de los chicharrones de Navidad? Qué rico. Bueno, tampoco soy mucho de grasa, pero qué rico un buen chicharrón. ¿Qué es lo que siente uno? Placer, delicia, satisfacción por comer aquello. Bueno, aquí David está diciendo eso. Mire, habitar los hermanos juntos, mire, en armonía. ¿Sabe qué es eso? Es algo placentero, es delicioso, ¿verdad? Y la palabra habitar ahí tiene un montón de significados, entre ellos es vivir, convivir, reunirse, andar. Todo eso significa lo que es la palabra habitar. Y aquí David pues lo declaraba muy bien. Lamentablemente, hermanos, hoy día la armonía no es uno de los puntos principales en las iglesias. O tal vez no desde el punto de vista del gobierno de la iglesia, sino de nosotros mismos como ovejas en las iglesias. Hoy predomina el yo, predomina lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que puedo alcanzar, y dejamos de lado lo que somos como unidad, lo que somos en conjunto. Cuando Cristo venga, Cristo no viene por el hermano Víctor, ni por el hermano Abelardo, ni Álvaro, ni la hermana Claudia. ¿Sabe por quién viene Cristo? Por una unidad. La esposa, una. No viene por 1000 esposas, viene por una, por su iglesia. Y vamos a entender poco a poco de cómo el reflejo de la iglesia aquí es el anticipo de lo que nosotros vamos a hacer allá. La iglesia de Cristo es el reflejo de lo que va a ser la esposa allá en el cielo. Lamentablemente, hoy observamos diferentes actitudes de los cristianos. Recuerden que estoy hablándole a cristianos, conocedores de la palabra, diferentes actitudes que hacen ver que no existe la armonía en sus corazones para con sus semejantes dentro de la iglesia. A través de los años, pues nos ha tocado ver algunos problemas, pero se dan en otras iglesias. Personas que están en desacuerdo con el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Por cosas a veces tan triviales, que si se aplaude así o no se aplaude así, que si se cae o no se cae, que esto y que el otro. Y lo que hace es que comienza a haber divisiones. Y algo muy malo que existe, la murmuración. Personas que lo que hacen es andar deleitándose y desacreditando a veces las cosas de otros hermanos, del servicio. Yo a veces me pregunto, bueno, si hay alguien que critica un servicio, porque generalmente sucede que el que critica es el que no hace nada. Así, simple y sencillamente. Y que entonces me pregunto, y bueno, ¿y por qué el que critica y el que dice que no se debería hacer así y que mejor por qué no cantan así? ¿Por qué no se ofrece y lo hace? Entonces, eso significa que no hay armonía. Hay algunos otros que andan buscando situaciones dentro de la iglesia para juzgarla, murmurarlas, comentárselas a otros hermanos y buscar como sus seguidores para lograr su objetivo. Recuerdo hace muchos años, una hermana, ya no está aquí, no hagan números, ¿verdad? Así que muchos años, no sé dónde la tendrá el Señor, pero se manifestó muy mal de algunos hermanos y queríamos que hiciéramos algo. Y yo lo que dije, bueno, en ese tiempo teníamos una reunión de ancianos bastante grande. Recuerda, Esther, éramos como
o 12. Y en consejos de ancianos, ¿qué dice la palabra? Hay sabiduría. Entonces yo le dije, hermana, bueno, vaya a la reunión de ancianos y expone toda su queja de lo que usted está diciendo. Todavía la estamos esperando. Porque hay un flagelo dentro de la iglesia que muy poco nosotros observamos, y la Biblia lo ha mencionado. Se encuentra en Proverbios 6:16. No lo busquen, se los voy a leer rápidamente. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. O sea, la 7ª la abomina: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo fiel, y número 7, el que siembra discordia entre sus hermanos. O sea, el Señor abomina cuando hay alguien que quiere poner en pleito a los hermanos, en discordia, en desacuerdo. Y la iglesia de Cristo es una unidad. Es una unidad. No está dividido en un montón de... No, la iglesia de Cristo es uno. Como dijo Jesús: Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y a veces se nos olvida eso. A veces creemos que soy yo y mi familia. Y bueno, nos podemos sentir orgullosos porque mi familia y yo somos así. Pero es que somos parte de la iglesia y la iglesia es una. Y por eso se cita que cuando un miembro de la iglesia se duele, todos nos deberíamos de doler. Y que cuando un miembro de la iglesia se goza, pues todos nos deberíamos de gozar. ¿Qué es discordia entonces? Bueno, discordia es la falta de armonía. Sembrar discordia es quitar la armonía dentro de los hermanos. La discordia es la desaveniencia, es oposición, es desacuerdo, discrepancia, separación, desunión. Todo eso es discordia. Y lo contrario, pues, es la armonía. Lo contrario es la armonía. Algo importante también que tenemos que reconocer es que donde haya más de 2 personas, tenemos toda la posibilidad de estar en desacuerdo. O sea, no todos podemos estar de acuerdo. Si uno de los que más discuten en esta iglesia es el hermano Víctor y yo. Bueno, no es que discutimos, sino que a veces no nos ponemos de acuerdo. A veces nos ponemos de acuerdo, pero no quiere decir que no podemos trabajar en armonía. Y bueno, y todos, a veces también el hermano Marco Tulio, Víctor, mira que aquí, que allá, o a veces la idea mía no es la mejor, entonces a mí se me dice, etcétera. O sea, dentro del gobierno de la iglesia, no todos podemos pensar igual. Por eso es que en la multitud de consejeros, ¿qué es lo que hay? Sabiduría, qué bien que están. ¿Por qué? Porque de ahí todos pensamos cosas diferentes, ¿verdad? Y yo a veces valoro mucho la manera de ver las mujeres, porque las mujeres ven detalles que a veces nosotros no vemos. Mi esposa es una que me ayuda a veces mucho con los detalles. A veces no me gusta aceptarlo, pero ve cosas donde yo no las veo. Yo, por lo general, ella ve detalles. Ella puede ser más previsora. Bueno, entonces cuando hay más de 2 personas, está la posibilidad de que nosotros estemos en desacuerdo. No necesariamente es que tenemos que estar totalmente de acuerdo. Bueno, y el ejemplo número 1 es que el matrimonio. En matrimonio podemos estar en desacuerdos y podemos vivir en armonía. Porque se llega el momento en que se pone uno de acuerdo. Llega el momento en que uno puede comenzar a buscar la armonía. Ok, volvamos otra vez a la cita. Dice el versículo 1: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lindo, hermanos. Aquí David, el salmista David, está hablando acerca de los hermanos del pueblo de Dios. No está hablando acerca de los hermanos carnales. Claro, el pueblo de Israel casi todo estaba compuesto de las mismas familias. Pero él aquí se está refiriendo al pueblo de Dios. Y es un salmo que se cree que el pueblo de Israel, cuando subía a las fiestas, lo iban cantando de camino.
¿verdad? Ahorita en el mundo existen un montón de canciones que hablan acerca de la unión y todo. Pues esto es una canción, un poema, lo recitaban acerca de que cuando ellos se iban caminando entre todos, me imagino, decían, cuán bueno y delicioso es habitar aquí todos juntos en armonía. Era una pura fiesta que iban ellos, ¿verdad? Esa es la idea que nos quiere dar David acerca de lo que es bueno y agradable, ¿verdad? Ahora, nosotros como pueblo de Dios, como unidad, como una sola unidad, ¿ustedes creen que cuando estamos todos, pongamos el ejemplo de aquí el templo, estamos en armonía o estamos en discordia? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, eso es una pregunta que la vamos a ir respondiendo poco a poco a través de los estudios, porque hay personas que vienen a la iglesia y no vienen en armonía, desgraciadamente. O sea, vienen por religión, vienen por no tienen dónde ir, pero principalmente no tienen esa armonía porque hay algo que tienen o que les falta, que es madurez, y eso lo vamos a ver en otro sermón, la madurez de la iglesia. Porque hay muchas personas que son iglesia que son inmaduras. Pablo confrontó a los corintios. ¿Y qué le dijo? Miren, ustedes en lugar de estar recibiendo alimento sólido, todavía hay que darles ¿qué? Leche. Pablo también dice, mire, no sean como niños. Hay iglesia, personas que son iglesia, que ya deberían digerir carne sólida. Buen plato, pero todavía son niños, hay que darle su lechita, con 10, 15, 20, hasta más años. Pero eso será otro tema. Entonces, la falta de madurez también hace que en las iglesias haya miembros cristianos que no vienen a la iglesia en armonía. Basta que vuelva a ver una hermana, y si viene más estrenando y todo, ya le entra la discordia. Esos serán otros temas. Pero entonces, ¿qué es armonía? Ya vimos lo que era discordia, ahora, ¿qué es armonía? ¿Qué es lo que David quiso decir cuando habiten los hermanos juntos en armonía? Bueno, la Real Academia Española dice que armonía es amistad y buena correspondencia. Pero mejor voy a ponerle un ejemplo y lo voy a explicar. Ok. Yo no sé cuántos tocan guitarra. Bueno, toca, no sé, los Panchos, pero yo no toco, pero la manoseo. Y bueno, Eliseo yo creo que sí toca, bueno, Alvarito toca algo, yo no sé cuántos de aquí tocan la guitarra. La guitarra tiene 6 cuerdas, tiene 2 mínimas, que son muy delgaditas, tienen 2 medias, las gruesitas, y tienen 2 fuertes, ¿verdad? Las grandes, que son las gruesas. Todas las 6 cuerdas se afinan a un diferente tono. Ninguna suena igual. Ninguna cuerda de la guitarra suena igual. Pero cuando esa guitarra la toma una persona que no sea yo, ¿no? Sino que sea una persona que la toque bien tocadita, ¿qué es lo que sale de la guitarra? ¿Qué sale? ¿Pero qué sale? ¿Cómo se llama lo que sale? ¿No? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué toco? No, música. Una persona agarra una guitarra, toca sus cuerdas que están afinadas muy diferente, que son de diferente grosor, pero la sabe tocar los acordes, sale música. ¿Y esa música cómo es? Armoniosa. Cuando una guitarra está mal afinada, ¿verdad, Carlos? Y uno va a cantar y la guitarra está desafinada, no se puede. No hay armonía. Así es la iglesia. Nosotros todos somos diferentes. Gerardo es la cuerda delgadita, el hermano Abelardo la cuerda tercera, María la cuerda cuarta, y yo soy la cuerda sexta. Pero si nosotros estamos en armonía, aunque seamos diferentes y opinemos diferentes y tengamos aspectos de la vida diferentes, podemos dar armonía, ¿sí o no? Por supuesto. Yo no puedo pretender de que Gerardo, Abelardo, Johnson y todos piensen igual que yo, no. Eso no sucede. Dios nos hizo tan diferentes que nos puso un sello en el dedo pulgar para que ninguno nos parezcamos.
Ustedes sabían eso, que la huella dactilar no se parece a ninguna. Usted es único. Dios dice, no, usted es único. Hizo el molde y lo quebró, hizo otro nuevo. No hay repetición. Entonces podemos vivir en armonía. Y David sabía que el habitar los hermanos juntos era delicioso, era bueno, pero que tenía que tener una característica. ¿Cómo tenían que vivir? En armonía. Nosotros no hacemos nada con reunirnos aquí en la iglesia y que haya una división. Hay iglesias en que es así. Hay iglesias en que dicen, no, hoy ¿quién predica? Hermano Víctor, hoy sí voy. Hoy ¿quién predica? Hermano Álvaro, mejor me quedo. Mejor no voy. ¿Quién canta? El hermano Roberto, así voy. Y el otro domingo, ¿quién canta? Carlos, mejor no voy. Eso es, perdónenme hermanos, eso es discordia. Eso no es armonía. Nuestros dones son para el Señor, hermanos, no son para ustedes. Si el hermano fulana no canta bien, no es para usted. Usted no tiene que opinar si canta bonito o no. Es Dios quien va a decir, usted canta bonito, practique más porque no me gusta cómo cantas. Nosotros nos corresponde dar, Dios recibe. Nosotros no venimos aquí a recibir excepto la palabra. Esto que estamos haciendo ahora, eso sí es de Dios para ustedes. Vivir en armonía entonces no es que debamos de estar de acuerdo. Es que podemos trabajar en unidad. Ahora, algo importante, hermanos. Cuando nosotros estamos bajo la unidad y queremos cumplir con ese propósito de vivir en unidad, lo que podamos tener externo, o sea, lo que vamos a expresar externamente de la unidad, va a revelar nuestra unidad interna. Les explico. No importa si nosotros, principalmente los que trabajamos, que tenemos que ponernos de acuerdo, no se llama el hermano Marco Tulio, Estero, con los que trabajemos, si estamos en un desacuerdo externo, pero tenemos armonía, no importa, si no estamos de acuerdo 100%, va a reflejar que internamente sí tenemos una unidad. Y el propósito que tiene Cristo en nosotros es que seamos uno en el Espíritu. ¿Me comprenden? O sea, ¿qué importa si yo no estoy de acuerdo con X, Y cosa? Con todos los hermanos. Pero si trabajamos en unidad, con mi expresión externa yo voy a declarar lo que yo siento en la unidad interna, que eso es lo que le interesa al Señor. Por eso el Señor dijo que ellos sean uno. No dijo que se parezcan y opinen todos igual, no. Que sean uno en el amor. Nosotros podemos expresar el amor de muchas maneras, ¿verdad? Hay personas que expresan el amor, no sé, bueno, el amor hacia la pareja con una flor. Pues hay mujeres que tal vez no les gusta la flor, otras les gustan chocolate, pero hay mujeres que no les gusta el chocolate, o hombres, etc. Hay muchas maneras para demostrar el amor. Bueno, la unidad y la armonía hay muchas maneras de demostrarla, pero sigue siendo armonía. Y eso es lo que el Señor valora en la unidad de la iglesia. Ahora, dice el versículo 2, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es ese evento? ¿Con qué se compara esa manera de que los hermanos estén juntos, como estamos aquí? ¿Cómo lo compara David? El que estemos todos aquí, no sé cuántos sabremos, tal vez 60, no sé, y que estemos en armonía. Armonía es que, bueno, que estamos oyendo la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Tal vez algunos tendrán sueñillo ahí, y quieren caérselos, pero están aquí, ¿verdad? Y estamos en unidad, y estamos diciendo amén, amén. Estamos en unidad. Entonces, David, ¿con qué lo compara? ¿Con qué compara el que nosotros habitemos juntos en armonía? Lo compara con dos símiles muy importantes en aquel entonces. Para nosotros tal vez no nos suena no nos da un significado de mucho valor, pero en aquel entonces sí se entendía eso perfectamente, ¿verdad? Y dice el versículo 2, es como el buen óleo. Ok, quiero detenerme ahí, porque hay muchas personas que no saben lo que es un óleo. No es una pintura, bueno, sí, la pintura también es al óleo, y es al óleo porque es una pintura que es con aceite, ¿verdad? Y la palabra óleo viene de una palabra que es oleaginosa, ¿verdad? Que es donde se saca el aceite, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces el óleo era un aceite aromático que Dios había dado unas instrucciones tan precisas para hacerlo. Quiero que vayamos busquemos Éxodo 29:7, ahí sí, por lo menos para que abran la Biblia hoy. Éxodo 29:7. Dice así: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y las vestiduras, y las vestirás las túnicas. Ahí está hablando acerca de la unción sobre el sumo sacerdote Aarón. Ahora de ahí vamos a brincar a Éxodo 30. Éxodo 30, 22, 33, leo para ustedes rápidamente. Dice así: habló más Jehová a Moisés, o sea, fue el Señor quien le habló a Moisés, diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivo 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, dice. Según el arte del perfumador, se da el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Dice 30, ungirás también a Aarón y sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite. ¿De quién? ¿De quién era el aceite? De Dios. Dice Dios, este será mi aceite, ¿verdad? Y dice: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Así es que esos que andan vendiendo aceiticos por ahí, nada que ver, no han leído esta palabra. No haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Todo eso tiene una connotación muy, muy interesante en el salmo que estamos leyendo. 33 dice: cualquiera que compusiere ungüento semejante y se pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es interesante esto porque David está poniendo aquí un ejemplo. Ya observamos la clase de aceite que era. Primero, el aceite era de Dios. Dios dio las instrucciones, la fórmula la dio Dios. Y prohibió que cualquier otra persona la hiciera. No podían hacerla. Y dio las instrucciones exactas y precisas de qué se iba a hacer con ese aceite. Pero David aquí pone un ejemplo. Dice: miren, los hermanos reunidos en armonía es como el buen óleo. O sea, David compara eso con ese aceite de unción precioso que Dios dio, fragante, aromático, especial, que santificaba. O sea, la reunión de los santos en armonía es muy similar a esto. Es una comparación. Miren, esto es como esto. Y después dice que el cual desciende sobre la barba de Aarón. Bueno, ¿por qué? Porque ese fue la primera persona que se ungió con ese aceite. Para nosotros nos parece extraño, ¿verdad? Los que andan ungiendo ahí llegan y le ponen un poquitito de aceite aquí, ¿verdad? O en otras creencias religiosas, ¿verdad? Le ponen una cruz o lo que sea en aceite. En Dios no, la instrucción de Dios es que ahí está más o menos. Hay diferentes, ese es un de vidrio, ¿verdad? Ese fue el que conseguí. Pero se vertía el aceite en la cabeza
Y prácticamente lo bañaban en aceite. El aceite caía sobre la cabeza. Aarón era el sacerdote, tenía barba, no se la podía cortar como todos los rabinos, ¿verdad? La ley, pues, ponía el aceite de unción para consagrarlo como el sumo sacerdote, y de ahí él quedaba bañado y bajaba por la barba, y dice que descendía ¿hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras. O sea, el hombre quedaba totalmente empapado de un óleo santo, aromático, especial que Dios había hecho. Entonces David compara eso. David dice, miren, habitar los hermanos juntos en armonía es como un buen óleo. Es tan fragante, tan especial, tan santo, y Dios fue el que lo ordenó. Bueno, y era un aceite muy costoso. Ustedes vieron la cantidad que llevaba para hacer ese aceite, era muy costoso. Entonces la unidad de la hermandad también hace que seamos nosotros preciosos, que seamos costosos, que seamos santos, que seamos únicos, porque eso es lo que Dios ha querido siempre, que nosotros, la iglesia, sea una unidad en el servicio. Ahora, no solamente hace esa comparación con un evento que el pueblo de Israel reconocía muy bien, que era el ungir. El primero que se ungió fue a Aarón, después a sus hijos, y posteriormente cada vez que había que ungir a un sumo sacerdote, pues había que hacer lo mismo, ¿verdad? El rey Saúl fue ungido también David, se acostumbraba. Entonces David también hace aquí otra comparación, y dice que el habitar los hermanos juntos en armonía se comparaba como el rocío del monte Hermón. Siguiente ahí. Como el rocío del monte Hermón. Dice que desciende sobre los montes de Sión. Y vamos a entender qué significa eso. Bueno, resulta que el monte Hermón, bueno, primero que todo, saben lo que es rocío, ¿verdad? ¿Saben lo que es rocío? El milagro del rocío. Yo a veces me pregunto, el milagro del rocío, ¿verdad? No milagro y rocío, no, el milagro del rocío. Es lo que nosotros le llamamos sereno. Es una maravilla. Primero porque no llueve. Y no sé si ustedes han visto que entre más verano haya, más rocío cae. Y se desaparece en un santiamén, ¿verdad? Por eso es que nuestra vida se compara con el rocío también. Uno sale al campo y uno ve unas gotitas finititas. O usted sale en la madrugada y al ratito usted siente el pelo un poquitito mojado, porque está cayendo un rocío. ¿Y de dónde cae? ¿De dónde desciende? Desciende del cielo. Por eso David dice, como el rocío de Hermón. Resulta que Hermón es la montaña más alta en la cordillera de Israel, el Altilíbano. Ajá. Tiene 3 picos y casi siempre permanece cubierto de nieve y cae mucho sereno, mucho rocío, ¿verdad? Y ese rocío desciende y alcanza hasta los montes Sión, ¿verdad? Aquí David, ese monte tiene cerca de casi los 3 kilómetros de altura, es muy frío. Y aquí David compara eso. Imagínense en una tierra desértica. Es que aquí nosotros nos cae el rocío y no le tomamos importancia, ¿verdad? Yo que me dedico a lo que es la parte de agronomía, cuando viene el verano, una de las maneras de mantener las plantas, alargarles la vida, es tratar de que capturen la mayor cantidad de rocío por medio de las hojas, ¿verdad? Entonces una planta con bastante follaje, pues ella va a capturar bastante rocío y así puede abastecerse de agua, aunque en el día no llueva. Pues eso fue lo que quiso decir David. En una tierra, en un desierto completo en el día, y que en la noche descienda el rocío del monte Hermón, para el pueblo de Israel eso ¿qué era? Delicioso y bueno. Tal vez para nosotros, por eso digo, a veces para nosotros hay muchas cosas que no tienen tanto significado. Nosotros vemos el rocío y lo vemos insignificante. Ahí está el montón de agüilla en el pasto, en las matas. Pero para ellos veían eso como un milagro, ¿verdad? Que no llovía, pero que las plantas obtenían ese rocío. Y por medio de ese rocío se convertía en agua
y suministraba agua a algunos afluentes que llegaban hasta Sión. Entonces, hermanos, aquí hay una repetición de palabras, y es la palabra desciende. El buen óleo dice que desciende sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? Y ahorita dice que el rocío desciende, ¿verdad? Y cae en la tierra y que llega hasta el monte de Sión. Hermanos, nosotros también estamos en esa posición cuando vivimos en armonía, de tal punto de que al vivir en unidad, sobre nosotros siempre va a descender, ¿qué? ¿Qué dice el salmista? De último, porque ahí que envía Dios, bendición. Ahora, ahí viene una palabra, una traducción que tiene otra connotación. No es la vida eterna que ya tenemos prometida. No, lo que dice es que manda larga vida satisfactoria. O sea, cuando nosotros vivimos en unidad, ¿verdad? Nosotros vivimos armoniosamente, pues vamos a tener una vida feliz, tranquila. Y Dios va a mandar bendición. ¿Me explico, hermanos? Cuando nosotros vivimos en hermandad, Dios envía la bendición. Y vamos a ver si me da tiempo para que veamos algunos puntos de por qué es importante que nosotros vivamos en armonía. Armonía no es llegar y decirle Dios le bendiga y listo. Es más que eso. Eso podría ser un signo de armonía. Pero yo podría estar en discordia con Gerardo. Y cuando salgo de la puerta ahí me encuentro un hermano y comienzo a criticar a Gerardo, pero yo acabo de decirle Dios le bendiga. Entonces el Dios le bendiga no es tanto que Dios le bendiga. Dios desea entonces que nosotros tengamos y que luchemos, que nos propongamos, que destaquemos en nuestro vivir diario la importancia del amor y de la armonía en la iglesia. Como les dije, hermanos, y lo repito, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No permitamos que nada arrugue nuestra iglesia, la esposa del Señor. Rápidamente, hermanos, ¿por qué es importante la armonía? Bueno, número 1, puse aquí 4, pueden haber más, pero por lo menos estos 4 son los que más me interesan. Reafirma el ingrediente principal de la congregación de los creyentes, o sea, amor. O sea, si nosotros vivimos en armonía, estamos reafirmando algo que a nosotros nos caracteriza como cristianos. La primera iglesia cristiana, después de Hechos, después de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, y de ahí nace la iglesia, la característica principal que tenían los cristianos en ese entonces era el amor. Vivían todos en unidad. Dice la Biblia que no decía tener cada uno lo suyo propio, sino que lo tenían en común. O sea, y no decían, esto es mío, no, esto es de nosotros. Y si yo tengo 2 bollos de pan, pues uno es tuyo, el otro es mío. Eso era vivir en armonía. Entonces, es importante porque va a reafirmar ese ingrediente de amor. Se va a reafirmar. Cuando yo siento que yo estoy en armonía con cada uno de ustedes, estoy dándole más fuerza a que haya amor en mi vida y en su vida. Número 2, hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y atrae a otros. Yo he contado esto muchas veces y nunca me voy a cansar de contar, porque es un personaje mundial, ¿verdad? Premio Nobel de la Paz. Gandhi dijo una vez, yo hubiera sido cristiano, ¿sí qué? Ustedes lo saben, ¿verdad? Yo hubiera sido cristiano si no fuera porque conozco a los cristianos. O sea, Gandhi conocía a Cristo, era un hombre, un abogado, un hombre excelente, ¿verdad? Luchó por todos los derechos de la India, pero a él, para poder estudiar, fue a Alemania, allá vivió con una familia cristiana, pero son de esas familias cristianas que son cristianiticos. Y él se llevó un muy mal testimonio de esa familia. Y él dijo, yo hubiera sido cristiano si todos hubieran sido como Cristo, pero no lo soy porque conocí a los cristianos. Entonces, hermanos, cuando nosotros vivimos en armonía, no solamente estamos dando un ejemplo positivo dentro de nosotros mismos, sino también a los demás.
Qué vergüenza es que alguien que no conoce al Señor diga, ¿para qué ser cristiano? Para vivir como perros y gatos, como aquella iglesia. Es importante vivir en armonía. Vieran qué lindo, bueno, el hermano Abelardo, Johnson que ha viajado también, Roberto, hermano Marco Tulio, Esther, bueno, y hermana, muchos hermanos que tal vez han ido a otras iglesias, a otras comunidades. Qué lindo es cuando uno llega y uno se identifica con los cristianos y uno siente esa armonía. Uno se identifica tanto y uno lo acaban de presentar, dijo que es cristiano, Dios le bendiga y todo, y ya lo sentimos de familia de nosotros. Ese es el fenómeno, diría yo, del Espíritu Santo. Que en un santiamén nosotros nos sentimos familia. Cuando yo estaba en algún país y ya me hago reconocer que soy cristiano y otra persona también y todo, ya en 5 minutos nos sentimos como familia, como cualquiera de ustedes. Ese es el fenómeno del cristianismo, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es importante la armonía también porque hace que la iglesia vuelva a retomar ese ingrediente que se llama amor. Para acá y para atraer a otros. Qué lindo dice, qué lindo ir a esa iglesia. ¿Cómo se aman? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se ayudan unos a otros? ¿Verdad? Ahí no hay rencillas, no hay egoísmo, no hay odio, no hay nada. Número 3. Nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes según el propósito de Dios, dándonos un anticipo del cielo. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos en armonía? Cuando nos queremos verdaderamente como hermanos. Pero verdaderamente, como dice la Biblia, que uno se preocupa por las necesidades de los demás. Últimamente la iglesia se ha dedicado más a otras cosas que a su verdadero llamado. Yo recuerdo hace muchos años que las necesidades de algunos todavía lo hacemos, yo no digo que no, pero antes lo hacíamos más. Si teníamos que sacrificar un sábado para ir a ayudar a levantar una pared o una casa, lo hacíamos, ¿verdad, Johnson? ¿Qué es lo que hace ahí todos esos hermanos? Levantando una casita de otro hermano. Entonces, cuando hay armonía, podemos ejecutar proyectos en conjunto, ¿verdad? Que es una manera de la manifestación de amor. Y no que no es mi día libre, ¿cómo? Que el hermano, que Dios le bendiga, ¿no? Hermano, sí, que Dios le bendiga. Y a veces nosotros somos los que deberíamos de bendecir. Y a veces nosotros somos muy dados a decir, bueno, que el Señor te bendiga. Y Dios sabe que nos puso a nosotros para ser nosotros los que les bendijéramos. El hermano Gerardo está pasando una necesidad, me cuenta, le digo, sí, hermano. Sí, no, hay que orar al Señor, yo le voy a ayudar a orar. El hermano decía, no, hermano, no me ayude a orar, yo oro solito, ayúdeme usted con algo. Si es que uno puede. Entonces, cuando vivimos en armonía nos ayuda a cooperar con el cuerpo de Cristo. Número 4, es algo que ya ahora va un poquito más separado a ustedes y más dirigido a lo que es la parte del gobierno de la iglesia. Renueva y revitaliza, o sea, le da nueva energía a los ministerios de la iglesia. Yo admiro, digamos, al hermano Víctor, ahorita está dando un congreso en Horquetas. Yo admiro al hermano Víctor porque, y los hermanos que hemos estado en tantos años a cargo de la iglesia, porque a veces uno se desanima. Recuerden que los que estamos aquí somos seres humanos, nos cansamos, nos da cólera, a veces amanecemos medios achicopalados, ¿sí? Pero hay que seguir adelante. ¿Ustedes creen que el hermano Víctor no tiene problemas? Claro, tiene que hacerle frente y tiene que venir a predicar la palabra a cualquiera. Al hermano Abelardo le ha tocado montones de veces. O sea, nosotros no tenemos una vida sin problemas, jamás. Pero entonces cuando la iglesia de Dios está unida y está en armonía, eso revitaliza, renueva las fuerzas de los ministerios. Dan ganas de seguir trabajando. Es cierto que la iglesia del Señor no es nuestra, no es del hermano Víctor, nada. La iglesia es del Señor. Y a veces oramos en esa dirección. Señor, son tus hijos. Trabajamos con ellos. Vamos a orar por ellos, pero el responsable es el Señor. El Espíritu Santo es el que tiene que trabajar con cada uno
del pueblo. Ahora, termino con esto. Hay que hacer algo. O sea, eso que yo dije no se hace solo. Eso, ¿verdad? De que reafirma el ingrediente principal, que es el amor, que es un ejemplo positivo en la iglesia y afuera, que cooperamos unos con otros, que revitaliza los ministerios. Eso no sucede solo. No hay una fórmula que diga eso. No hay una fórmula que diga, bueno, qué bueno, de ahora en adelante vamos a vivir en armonía. No, es que hay que pagar un precio. Y Cristo nos vino a enseñar, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es el famoso Sermón del Monte. Si lo leemos bien, Víctor dio un muy buen mensaje sobre eso muchos domingos. Cristo lo que vino es a formar el carácter igual al carácter de Él. Ese es el objetivo que vino a hacer Cristo. Formar el carácter de Él en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Cristo vino a decir, mire, si usted robaba, no robe más. Si usted mentía, no mienta más. Si usted tiene 2 camisas, puede dar una. Si uno te golpea por la mejilla, pon la otra. Que por cierto, eso no es literal, ¿verdad? No crean que es que si alguien le pega aquí, ay, pégueme por el otro lado, por favor. No, eso no es así, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ya podemos hablar sobre eso. Eso no sucede solo. Hay que hacer algo, hay que pagar un precio. Y cada uno de nosotros, si verdaderamente somos hijos de Dios, y si verdaderamente cada uno somos ladrillo de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, tenemos que hacer algo. A usted le corresponde hacer algo. Y hoy nada más voy a mencionar esto. Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice así: solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en mayúscula. Dice, en el vínculo de ¿qué? De la paz. Cuando viene la palabra guardar, no es que usted lo guarda ahí en el baúl, no. Guardar es activar, es tener presente, es cumplir, es llevar a cabo. Eso es lo que significa guardar. Entonces, punto número 1. ¿Qué debemos de hacer para habitar los hermanos juntos en armonía? Hacer un esfuerzo. Aunque la armonía es como el rocío, ¿verdad? Ese de que cae en el cielo, que cae automáticamente porque Dios lo manda, la armonía entre los hermanos requiere un esfuerzo. Requiere una negación del yo. Requiere de que yo aparte mi carácter o mi personalidad para poder vincularme con los demás. Yo no puedo llegar y decirle, hermanos, discúlpeme, pero es que yo así soy. Me quieran o no me quieran, hay que hacer un esfuerzo, es cierto. Como lo dije hace un rato, todos somos diferentes. Pero Cristo lo que quiere es que nosotros, dice aquí que, solícitos. ¿Ustedes saben qué significa la palabra solícitos? Significa diligente. Ustedes han visto que una persona es solícita para hacer un favor, ¿verdad? Está así, eso es diligencia. Seamos diligentes, ¿verdad? En guardar, ¿verdad? Ese vínculo. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo. Sin embargo, a veces, pues, tal vez porque les hemos enseñado poco acerca de la armonía, hacemos poco esfuerzo. Más adelante vamos a aprender mucho, principalmente cuando venga la parte donde vamos a hablar acerca de la madurez, porque muchos de nosotros, creyendo que somos maduros, somos inmaduros, como niños. El niño que es inmaduro es rebelde, el niño que es inmaduro tiene rabietas, pega gritos o llora si no se le da lo que quiere. Así hay cristianos con 1, 5, 10, 15, hasta 20 y más años. No, como dijo un hermano, no, es que si en esa iglesia no hay amor, yo mejor me voy. Eso le falta madurez. Cristo una vez les dijo a sus discípulos, mire, ustedes se quieren ir, ¿quieren? Ahí está la puerta abierta. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Qué dijo Pedro?
¿A dónde? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero hay que hablarles con amor porque si no se molesta el hermano. Eso es falta de madurez. Bueno, eso lo veremos más adelante. 2, tener una actitud apropiada. Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo es la actitud? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la palabra. O sea, ¿qué tenemos que hacer para vivir en armonía? Soportándonos. O sea, ¿cómo vamos a decir que somos una unidad, que soy parte del ladrillo, del edificio de Dios, si no nos soportamos unos a otros? Por allá la Escritura dice que, mire, si usted dice que ama a Dios, nosotros le preguntamos a todo el mundo y todo el mundo ama a Dios, ¿verdad? Ya solo el ateo muy relajado dice, no, yo odio a Dios. Y todavía cuando dice que odio a Dios, cree en Dios, porque no puede odiar algo que no existe, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que dicen, ¿usted ama a Dios? Claro que sí. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquel que dice que ama a Dios y odia a su hermano o no ama a su hermano, ¿es que un qué? Mentiroso. Mira, usted no sea tan mentiroso. No es que yo sé que está bravo con aquel hermano. Para vivir en armonía, entonces necesitamos tener una actitud. Es necesario que seamos humildes. La palabra humildad en griego es tapeinos, que significa como una expresión bastante curiosa. La palabra humildad en griego significa aquello que está bajo y que no puede levantarse mucho de la tierra. Es un poquito curiosa esa palabra. Cuando hablamos de humildad, es como que algo está casi pegando en la tierra, pero que no puede levantar mucho su cabeza. O sea, que está abajo. Eso es lo que significa humildad. Y aquí la Biblia dice que, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Con humildad, ¿verdad? Con humildad. Entonces, hermanos, es necesario que nos vistamos de amor para tener ese vínculo y cuando hablamos de vínculo es como un ligamento que nos une en armonía. Número 3, debemos también tener algo muy importante. Por eso dije que el mensaje es para los cristianos, para los que hemos aceptado al Señor. Porque para poder vivir en armonía debemos de tener la doctrina apropiada. Yo no puedo vivir en armonía con Johnson si la doctrina de él no es la misma mía. Porque ahí sí estaríamos en un total desacuerdo. Yo puedo vivir en armonía con un testigo de Jehová en el trabajo, trabajando, como ciudadano, pero doctrinalmente no podemos, somos el aceite y agua. Porque no puede haber armonía. Y la Biblia lo enseña. Dice que nadie le puede servir, ¿qué? A dos señores. Porque ama a uno o odia a otro. Dice que no pueden andar con el Señor, con Dios, con Jehová o con Baal. Alguno de los dos tiene que elegir. Entonces, cuando nosotros queremos vivir en armonía, debemos de hacer un esfuerzo y tener claro la doctrina de los que componen, de las personas que componen aquel vínculo, ¿verdad? Armonioso de acuerdo a la doctrina. El cristiano manso puede aceptar una serie de cosas con mansedumbre, con humildad, pero ya llega un punto en donde cuando es doctrinalmente tiene que haber ecuanimidad, tiene que haber ahí, sí, que sea una sola doctrina. Yo no puedo decir, hermanos, aquí yo voy a predicarles sobre esto, pero el hermano Víctor les va a predicar lo contrario. Tiene que ser exactamente lo mismo. De hecho, ni siquiera son aspectos doctrinales particulares o individuales. La doctrina es la palabra pura. Si los que predicamos la palabra pura, predicamos la palabra, pues ahí no va a haber ninguna desaveniencia. No va a haber ahí ninguna discordia, va a haber una armonía. Y termino, hermanos. ¿Qué es el sueño del Señor Jesús? El sueño del Señor Jesús fue que nosotros viviéramos en armonía, que viviéramos en unidad.
Leo para ustedes rápidamente. Juan 17:20, 17:21 y 17:22. Dice, mas no ruego por estos. Está hablando acerca de sus discípulos. Es lo que se llama la oración intercesora de Jesucristo por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, de los discípulos, para que todos sean uno. Creo que es en Oseas, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. O sea, no se puede. Yo no puedo andar con Roberto si no nos ponemos de acuerdo. Yo quiero tomar el carro para Cartago y él quiere tomar el carro para Turrialba. Nos decidimos. No se puede. Y la unidad es eso. Cristo es lo que quería, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí hay una frase tan importante que Jesús está orando de que así como Él es uno con el Padre y el Padre es uno con Él, que la iglesia, que usted, que todos ustedes y yo, y con todos los demás alrededor del mundo, seamos uno con ellos. Ahí dice la Biblia, para que también ellos sean uno con ¿quién? ¿En quién? En nosotros. O sea, aquí la escritura, Juan está diciendo, mire, si somos uno, vamos a estar junto con Dios, dentro de Dios. Sigo leyendo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, que nosotros no la conocemos todavía, no tenemos la mente todavía para saber cómo fue la gloria de Cristo, cómo es la gloria de Cristo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, que todavía no la hemos disfrutado. Así como nosotros somos uno. Hermanos, la aplicación a nuestra vida del mensaje es que debemos de buscar la armonía. Que si verdaderamente somos iglesia de Cristo, debemos de vivir en un sentimiento de armonía y no de discordia. Que podrían haber diferencias, las hay. Aspectos de la vida diferentes, los hay. Pero que así como Cristo dice que el Padre de Él son uno, que nosotros tratemos de ser uno. Que todas las diferencias, por dicha aquí, tenemos muy buena palabra, muy buena doctrina, y se nos ha enseñado acerca de muchas cosas positivas. Pero hay iglesias, no sé si puedo decirlo o no, pero hay iglesias en donde seleccionan sus creyentes por X, Y razón. En Colombia hay una iglesia en donde puede ir gente solo de una clase social alta. Yo creo que aquí casi todos somos iguales. Todos tenemos que pulsearla, ¿verdad? Aquí no hay ninguno que diga, yo soy Bill Gates o este señor Trump, ¿verdad? No. Pero hay iglesias, sí. En Estados Unidos hay iglesias para ciertas personas de color que no pueden entrar a otras. Martin Luther King, eso fue lo que quiso abolir ahí en Estados Unidos. Hay iglesias en donde se le da más, voy a usar una palabra muy tica, se le da más pelota a la gente con una posición social alta o con una posición económica alta a los que son sencillos. Eso es vivir en discordia y no en armonía. Vivir en armonía es saludar como el que se baja de un carro BMW, como el que viene a pie, como el que viene con un buen traje, como el que viene con vestido sencillamente. La Biblia está lleno de pasajes de eso, porque eso sería hacer acepción de personas, y hacer acepción de personas es entrar en discordia. Gracias a Dios que Dios no es así. Se imagina cuando lleguemos al cielo y no Roberto, no me dice 1.90, ni ojos gatos, ni pelo macho. Así es que, ¿verdad? Al otro lado, Dios no hace acepción de personas. Dios no ve ni feos, ni bonitos, ni pobres, ni ricos, ni siquiera ve si usted se leyó la Biblia o no se la leyó. Él desea, anhela que conozca su palabra, pero Él no le va a preguntar eso. Tal vez se le va a preguntar, ¿me amas? ¿Me amaste?
¿Cumpliste mi palabra? ¿Obedeciste lo que yo te dejé? Y usted tendrá que responder, ¿verdad?